Dios les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes que están listos para leer el capítulo diario. Le voy a compartir el capítulo 3 de Gálatas. Le invito que, si le es posible, agarre su Biblia y lea junto conmigo, y si no, ponga atención a lo que le voy a leer para que el Espíritu Santo le regale la gracia de retener una palabra que se quede en su corazón y la pueda meditar, y esa palabra pueda transformar su vida, como es el deseo de nuestro Dios. Vamos a leer este capítulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Les preguntaré solo esto: ¿recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? Tan estúpidos son como para empezar con el Espíritu y para terminar con la carne. Haber experimentado inútilmente favores tan grandes, pues habría sido en vano. Cuando Dios reparte los dones del Espíritu y obra milagros entre ustedes, ¿se debe al cumplimiento de la ley? ¿No será más bien porque han acogido la fe? Acuérdense de Abraham: creyó a Dios, que se lo tomó en cuenta y lo consideró un justo. Entiendan pues que quienes toman el camino de la fe son hijos de Abraham. La Escritura anticipó que Dios daría a los paganos la verdadera justicia a partir de la fe. Por eso Abraham recibió esta promesa: la bendición pasará de ti a todas las naciones. Así los que entran por la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a las observancias, pues está escrito: maldito el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Con la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios. La cosa es cierta, pues el justo vivirá por la fe, y la ley no da lugar a la fe, cuando dice: el que cumple estas cosas tendrá vida por medio de ellas. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Como dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. De este modo la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas en Cristo Jesús. Por la fe recibimos la promesa, que es el Espíritu. Hermanos, tomemos una comparación. Cuando alguien ha hecho su testamento en debida forma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. En el caso de Abraham, las promesas eran para él y para su descendencia. La Escritura no dice para los descendientes como si hubiera varios, sino que habla en singular: para tu descendencia, y esta es Cristo. Ahora digo lo siguiente: si Dios ha hecho un testamento en debida forma, la ley que vino 430 años después no puede anularlo ni dejar sin efecto la promesa de Dios. Si la herencia es el fruto de la ley, ya no es fruto de la promesa, y precisamente la herencia era promesa y don de Dios a Abraham. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida para responder a las desobediencias, pero solamente valía hasta que llegara ese descendiente del que habla la promesa, y fueron ángeles los que la concertaron con la intervención de un mediador. No se hablaría de un mediador si hubiera una sola parte, y Dios es uno solo. ¿Acaso la ley contradice las promesas de Dios? En absoluto. Si se hubiera dado una ley capaz de darnos vida, nuestro paso a la verdadera justicia podría resultar de esa ley. Pero no, la Escritura lo encerró todo en el marco del pecado, y así lo prometido llega a los creyentes por medio de la fe que trae Cristo Jesús. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe, estábamos custodiados por la ley a la espera de la fe que se iba a revelar. La ley nos conducía a Cristo para que creyéramos y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe.
todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son un solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo empieza hablándole a los Gálatas fuertemente. Gálatas estúpidos. ¿Por qué San Pablo les decía esto a los Gálatas? Porque los Gálatas habían recibido el Espíritu Santo una vez que habían experimentado el poder del Espíritu Santo. Querían volver otra vez atrás, volver a la circuncisión, a lo pasado. Y San Pablo les decía que esto ya no, que Jesús vino a mostrarnos el camino por donde debíamos caminar, el camino de la fe. Sabemos que mientras no llegó Jesús, estaba custodiado todo sobre la ley, pero la ley no llevaba la salvación, porque antes de Cristo todos los que murieron no fueron al cielo, estaban en el infierno, en una parte reservada. Y es por eso que Jesús tuvo que descender a los infiernos para sacar a todo aquel que estaba ahí. Entonces la ley no daba vida. Y es por eso que San Pablo le dice, tan estúpidos son como para haber empezado con el espíritu y terminar con la carne. ¿Y cómo podemos nosotros actualizar esta palabra de este día que nos habla San Pablo? A veces nosotros empezamos, hermanos, conociendo a Dios, entregándole nuestra vida, y estamos llenos de gozo y de alegría en su presencia. ¿Y qué pasa después, hermanos, cuando dejamos de caminar en ese camino? Caemos otra vez en ese camino de oscuridad, volvemos a lo que hacíamos antes. De esa manera somos estúpidos, porque imagínense, después de haber experimentado este camino hermoso, que no es fácil, pero sí se puede, porque nuestro Dios nos ha mostrado que está con nosotros. Nosotros los que lo conocemos, sabemos que está con nosotros, que hay problemas, una gran verdad, pero Él está ahí dándonos la mano para seguir adelante. ¿Cómo nos vamos a alejar de Dios? ¿Cómo vamos a dejar de seguirle si ya hemos experimentado que somos poseedores del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos guía y que no estamos solos? Hemos experimentado tantos favores de Dios. Es por eso que San Pablo le decía estas palabras. Ojalá que usted no sea como los Gálatas, que ha dejado de seguir a nuestro Dios después que empezó ese camino tan hermoso, que es seguir a Dios. Yo le puedo decir en mi experiencia, mi verdadera vida empezó el día que Papá Dios me llamó y que seguí esos pasos, empecé a caminar en esa vida. Y esta vida que tengo, hermanos, hace 16 años, no la cambio por nada, ni por todo el dinero del mundo que me ofrecieran, no la cambio, porque es algo tan bello, saber que Dios está conmigo, que no hay problema que tenga que enfrentar, que Papá Dios no lo solucione en mi vida. Así que no nos vayamos de la presencia de nuestro Dios y no queramos hacer cosas que no tienen sentido. Hagamos cosas que realmente le agradan a nuestro Dios. ¿Qué le agrada a nuestro Dios? Que realmente seamos honestos, que nos amemos mutuamente y de esa manera estamos amando a Dios. Ojalá que lo entendamos y ojalá que estemos dispuestos a vivir esta vida hermosa que nuestro Dios nos ofrece. Dice, ¿no les presenté a Cristo Jesús crucificado? San Pablo les presentó a Cristo Jesús crucificado. Y es lo mismo que nosotros presentamos a todos ustedes, a un Cristo que murió en la cruz. Siempre hablamos de Cristo, porque Él es el centro de nuestras vidas. Y en esa cruz nos ganó la vida eterna. Si alguien le presenta otro evangelio que no hable de Cristo crucificado, esa no es la buena nueva que San Pablo anunciaba en aquel entonces y que Jesús vino a anunciarnos que Él padecería en esa cruz. Aquí nos dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, como dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero.
Sabemos que Cristo, hermano, nuestro hermano, que nos amó hasta el extremo y murió en esa cruz, se volvió maldición, porque todo aquel, como dice la Escritura, maldito el que está colgado de una cruz. En esa cruz, hermanos, morían los malhechores, los criminales que hacían cosas horribles. Esa era la muerte que les daban a los malhechores. Y Jesús fue tratado como un malhechor. Y era una maldición estar colgado de una cruz. Y todo eso Jesús lo hizo para rescatarnos de la muerte eterna que nos esperaba. Tiene que ser grande nuestro agradecimiento hacia nuestro Dios. Darle gracias a cada instante, porque gracias a su amor tan grande que tuvo por esta humanidad y que aún sigue teniendo, tenemos esa vida eterna. Así que, hermanos, seamos conscientes a dónde nos lleva todo esto. Tenemos que imitar el ejemplo de Abraham. Abraham fue justo porque creyó a Dios. Y si nosotros le creemos a Dios y caminamos por ese camino de fe, como dice aquí, somos hijos de Abraham. La fe es la que nos hace justos ante Dios. Abraham creyó a Dios y dice la palabra que fue justo a los ojos de Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, creerle a Dios en cualquier situación. Si analizamos la vida de Abraham, nuestro padre en la fe, para él no fue fácil, hermanos. Él tuvo que pasar por momentos bien difíciles. Este hombre es por eso que es el padre de la fe, porque cuando papá Dios le pidió que saliera de su pueblo, dejara los suyos, los dejó. Y cuando llegó el momento de que papá Dios le pidió a su único hijo, él lo iba a entregar, porque ese hombre tenía fe, creía en aquel que lo había llamado. Y así tenemos que actuar, hermanos, como Abraham. Si decimos que somos hijos de Abraham, en aquel entonces los fariseos decían ser hijos de Abraham, pero no actuaban como Abraham. Abraham le creyó a Dios. Abraham fue humilde. Abraham caminó en este camino que nuestro Dios le marcó en esta vida. Y así tenemos que caminar. Va a haber momentos en la vida que no vamos a entender nada, que todo va a estar oscuro, pero tenemos que seguir confiando de que nuestro Dios no va a fallar, porque hemos leído en la palabra que a nadie nuestro Dios le ha fallado. De todo lo que yo he leído en la santa palabra, hermanos, nunca he visto que nuestro Dios haya fallado a alguien que ha confiado en Él. Y lo mismo en nosotros. Nuestro Dios no nos va a fallar en ningún momento. Él nos va a dar la mano en cualquier situación que nos encontremos. Solo basta que nosotros le creamos a nuestro Dios. ¿Realmente le creemos a nuestro Dios, hermanos? Hágase esa pregunta. Dice en el versículo 6, acuérdense de Abraham, creyó a Dios que se lo tomó en cuenta y lo consideró justo. Papá Dios le tomó en cuenta eso a Abraham, que le creyó. Y lo mismo, toma en cuenta que nosotros le creemos, aunque no entendemos nada. Y de esa manera nuestro Dios nos premia como premió a Abraham, al hacerlo el padre de la fe. Y de él todos venimos, de esa descendencia, de esa promesa. Entonces, hermanos, no volvamos a lo que hacíamos antes. Hemos muerto ya. Una vez que nos hemos encontrado con Cristo, hemos muerto a esa vida pasada. Y tenemos que avanzar cada día mejorando, esforzándonos por hacer las cosas cada día mejor. No seamos como los perros que se comen su propio vómito. No hagamos eso. No tenemos que regresar atrás. Tenemos que caminar hacia el frente. Atrás ni para tocar impulso, como decía Cristina Saralegui. No podemos volver atrás. Tenemos que avanzar todos los días hacia el frente, pidiéndole a Espíritu Santo que nos llene de sabiduría, que nos dé la gracia de entender y de poder caminar en ese camino que se nos indica. Pidámosle pues a nuestro Dios que Él está listo a ayudarnos. Si todos los días le pedimos a nuestro Dios que queremos conocerlo, que queremos amarlo, que queremos hacer su voluntad, que queremos ser siempre fieles a ese llamado, crea que papá Dios nos va a dar la gracia de seguir caminando.
Y no seamos como estos Gálatas, estúpidos, que después de experimentar grandes favores de Dios, volvían atrás. Nosotros también hemos experimentado grandes favores de Dios. Todos hemos recibido milagros de Dios. Él nos ha ayudado, nos ha mostrado que está con nosotros. ¿Por qué volver atrás? Al contrario, cada día entreguémonos más y más, como lo hizo este siervo San Pablo, que él no volteaba hacia atrás, solamente miraba hacia el frente, y al frente se encontraba con la mirada de Jesús. Al frente está la mirada de Jesús, y esa mirada nos sostiene en este camino, de caminar en fe, como lo hizo la Santísima Virgen María, nuestra Madre Santa. Caminó en fe, igual que Abraham, igual que todos los que hemos hablado en la palabra, caminaban en fe, confiados en aquel que los había llamado, y no volteaban hacia atrás. Recordemos con el pueblo de Israel también, hermanos, igual que nosotros. Una vez que papá Dios los sacó de la esclavitud y que les faltó comida en el desierto, querían regresar a Egipto. Y esto sucede en nuestras vidas. Cuando está la tormenta, queremos volver atrás. Decimos, mejor me hubiera quedado donde estaba. Y no entendemos que nuestro Dios está permitiendo todo eso para que realmente le demostremos si realmente creemos en Él, confiamos en Él y realmente queremos estar con Él. Ojalá que nos quede claro. Le invito a que lea esta hermosa lectura donde nos habla que nosotros ya hemos entrado en esta vida plena y no podemos buscar la vida anterior. Tenemos que agarrarnos de la mano del que murió en la cruz, del que se hizo maldición por nuestra salvación, para poder avanzar hacia el frente. Que Dios les bendiga y que María Santísima nos proteja y que ella ruegue mucho por nosotros para que realmente se caiga ese velo que nos cubre los ojos, que aunque miramos, como dijo Jesús, realmente no miramos. Que Dios les bendiga, que los ángeles custodien todos nuestros pasos. Bendiciones.